que en esta noche están aquí con nosotros. Mi esperanza y mi oración es que al terminar este estudio tengamos un mayor aprecio por la palabra de Dios y una gratitud profunda por nuestro Padre Celestial, por el esfuerzo que significó traer la Biblia hasta nosotros, su bendita palabra, y también un agradecimiento por todas las personas que sufrieron, que murieron o que pusieron una cuota de sacrificio para que hoy usted tenga la palabra en sus manos. Vamos a hacer una oración y entramos en materia. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por este precioso día y oramos por todos los hermanos y los amigos que se han reunido aquí en Zoom para oír de tu palabra. Tócale sus corazones, Señor, sánale sus heridas, ábreles el entendimiento, Padre, para que puedan comprender tu mensaje y que sea tu Espíritu quien habla a sus corazones. Oramos por los enfermos, te pedimos, seguimos pidiendo por el sobrino de Neuri, por mi primo Carlos Juan, por el niño por el que pidió Viviana, la yerna de Miriam, por los que están enfermos de COVID, por los hermanos que están yendo a médicos porque están recién operados o tienen algún otro problema, para que tu mano siga pasando sobre ellos. Sobre todo, Señor, te rogamos que dirijas este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ¿cómo nos llegó la Biblia? Usted la tiene, puede tener hasta más de una traducción, puede tenerla en el celular, puede tenerla en la computadora, pero ¿cómo le llegó eso? Eso no cayó como maná del cielo. Eso tiene una historia y hoy, más que de Biblia, vamos a hablar de historia, pero que es una historia que nos ayuda a apreciar más la Biblia. Bien, lo primero que vamos a decir es que la Biblia, más que un libro, es una biblioteca. La Biblia es una colección de 66 libros escritos por aproximadamente 40 hombres. Tardó en escribirse esos 66 libros un lapso de tiempo de casi 1500 años. Es decir, que no fue que ellos se sentaron y de la noche a la mañana escribieron o se tardaron un mes y terminaron, sino que fue un proceso. Escribir la Biblia fue un proceso. En el idioma griego, la palabra Biblia es la palabra biblios, así se escribe en griego, y es una palabra plural, pero se transformó en el latín Biblia, que es singular, porque aunque la Biblia es una colección de 66 libros, sin embargo, ella es un solo libro. ¿Por qué? Bueno, porque hay en ella una unidad de tema y una unidad de propósito. O sea, usted puede leer el Génesis, usted puede leer el Éxodo, usted puede leer Proverbios, en los Salmos. Y aunque usted sabe que está en un libro distinto, al final usted sabe también que hay una unidad, que no hay contradicción interna y que todo apunta hacia un mismo propósito y un mismo personaje. Estos 66 libros están divididos en dos testamentos. El antiguo, que tiene 39 libros, y el nuevo, que tiene 27 libros. El Antiguo Testamento contiene el pacto o el acuerdo de Dios para con el pueblo de Israel principalmente, y el Nuevo Testamento es para todas las naciones. Lo leemos los dos, lo creemos los dos son palabra inspirada por Dios, pero vivimos bajo las leyes del Nuevo Testamento. La Biblia tiene un solo propósito y un solo personaje central. ¿Cuál es ese propósito? El propósito final de la Biblia es la salvación del hombre, la salvación suya, la mía. Por eso el personaje central es Jesucristo, porque Él es el Salvador. Como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él mismo dijo, por tanto, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso le dijo Jesús a los judíos cuando el Nuevo Testamento no había sido escrito. Ustedes se me oponen, pero es que lean su propia Biblia, su Antiguo Testamento en ese tiempo. Léanlo y vean que todo lo que está allí habla acerca de mí, porque Él es el personaje central. Por eso Hebreos 12:2 ya en el Nuevo Testamento nos dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y con quien la fe termina. Él es el alfa y el omega,
el principio y el fin. Existimos por Él, existimos para Él. Él es la razón de ser de la Biblia, de nuestra vida, y en Él encontramos todo el propósito. Debemos leer la Biblia con ese entendimiento. Ahora bien, dijimos que la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 enseña que toda la escritura, eso se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, aquí se refiere también a la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios es inspirada por Él, nos puede corregir, nos puede enseñar, nos puede redarguir, es decir, a veces tenemos con nuestro propio argumento, nos puede convencer de que estamos equivocados, nos puede instruir en justicia y nos manda a que imitemos lo bueno, es decir, que es lo mejor que podemos hacer, dejarnos influir de ella. Así que el hombre de Dios, la mujer de Dios lleguen a ser perfectos y estén capacitados para hacer toda buena obra. También nos dice segunda de Pedro 1:21 que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Así que aunque Pedro escribió, Pablo escribió, David escribió, Salomón escribió, Moisés escribió en la Biblia, nada de lo que ellos escribieron fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que es Dios, según nos dice Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. ¿Y qué significa inspirar? ¿Qué es inspirada por Dios? ¿Qué significa eso? Inspirar significa atraer aire del exterior hacia los pulmones, como cuando usted toma aire para respirar. Eso es inspirar, pero hay otro sentido en que la palabra inspirar se usa y es el que nos compete hoy. Inspirar también significa infundir o hacer nacer en el ánimo o en la mente afectos, ideas, designios, etcétera. Así que usted puede decir, por ejemplo, hice tal cosa porque fulano me inspiró. Lo pude ver, vi lo que él hizo y eso me animó, me inspiró. Y esto fue precisamente lo que Dios hizo con estos hombres, con estos siervos. Él no les dictó las palabras que tenían que escribir, sino que les infundió ideas, sentimientos, designios, que luego ellos escribieron, cada uno con su personalidad. De tal manera que usted puede notar cuándo es Pablo que está escribiendo, o cuándo es Pedro, o cuándo es Salomón, porque cada uno escribió lo que Dios le inspiró con sus propias palabras, que en su propia personalidad. La inspiración de Dios no anula la personalidad del ser humano. Los primeros 5 libros de la Biblia son los llamados libros, a eso es lo que se le llama la ley de Moisés o el Pentateuco. Son el Génesis, el Éxodo, el libro de Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros fueron escritos por Moisés, según nos dice Deuteronomio capítulo 31, versos 24 al 26. Dice, Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor. Les dijo, tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Ahí, como ustedes pueden ver, el arca, instrumento el más sagrado de los instrumentos del Antiguo Testamento, y la tabla con los 10 mandamientos y el libro, y un libro con toda la ley escrita, no solamente las tablas con los 10 mandamientos, sino toda la ley, porque la ley era mucho más que los 10 mandamientos. Así que los sacerdotes, los levitas, que eran una tribu apartada para el servicio a Dios, eran los encargados de conservar y de preservar esa ley. Y el Señor le dijo que cuando ellos eligieran un rey, porque sabía que ese momento llegaría, en Deuteronomio 17, versos 18 al 20, dice, cuando el rey que ustedes nombren comience a reinar, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia quedará bajo su cuidado, es decir, bajo el cuidado
recomendado del rey, y deberá leerla todos los días. Así es que la Biblia funciona, ¿eh? Si usted la lee y la estudia y la medita todos los días. Así el rey, dice el texto, jamás se sentirá superior a los demás. O sea, se le aplacará ese orgullo, ¿verdad? Se sentirá superior a los demás israelitas, sino que aprenderá a obedecer a Dios y a respetar todos sus mandamientos. Si el rey sigue estas instrucciones, él y sus descendientes reinarán sobre Israel para siempre. Entonces luego añade, el libro original de donde él hizo la copia de la ley estará siempre al cuidado de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de cuidar ese libro, de preservarlo. Y cuando el templo de Salomón se construyó, guardaron esa copia de ese libro allí con el arca y con todo lo demás, aunque en una ocasión esa ley se extravió. Se extravió, pero luego, en los tiempos del rey Ezequías, apareció. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán, que era un escriba, grábense la palabra escriba porque la vamos a ver varias veces. Él dijo, el libro de la ley he hallado en la casa del Señor o en el templo del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán para que lo leyese. O sea que el libro que estaba extraviado ha sido encontrado y ahora iba a ser comenzado a leer de nuevo. Quiera Dios que el libro de la ley de Dios no se extravíe en nuestra propia casa, ¿verdad? No nos pase como la señora aquella que no encontraba sus lentes porque tenía una Biblia con un forro y un zipper, y el hermano iba todas las semanas a leer la Biblia con ella y a estudiar. Y ella, y mi lente, y mi lente, y mi lente. Se pasó mucho rato buscándolo y dijo, bueno, yo voy a ver si puedo leer así. Cuando abrió, estaban ahí adentro, donde mismo habían estado la semana pasada cuando él había ido. Que no nos pase a nosotros. Materiales sobre el cual se escribió la Biblia. O sea, sabemos que estaban ahí escritos esos libros, los primeros 5, luego otros que se fueron añadiendo, los escritos de los profetas, los salmos, etcétera, poco a poco, un periodo, como saben, de 1500 años. Toda esa escritura antigua era manuscrita, eso significa que era escrita a mano, todo antes era escrito a mano. El material sobre el cual se escribieron los primeros 5 libros fue el papiro. El papiro es una planta acuática muy común en el río Nilo en Egipto y también en Siria, cerca de los ríos Habana y Farfán. Desde Siria, esa planta, que es como una especie de un tallo, era exportado por un puerto que está en el Líbano, antiguamente Fenicia, el llamado el puerto de Biblos. De ahí viene la palabra Biblia, que ha llegado a significar libro o biblioteca. O sea que el origen de la palabra Biblia es del puerto desde donde los sirios exportaban el papiro a otras naciones. Miren, por ejemplo, esto es una planta de papiro. Esa planta se corta, el tallo se limpia, como vamos a ver ahora, y de ahí se forma un material parecido a una hoja de papiro. Ese es una planta de papiro abundante en el río Nilo en Egipto. Y este es ya el papiro procesado y listo. Mira, así queda. Como puede ver, hay hojas horizontales y hay hojas verticales, porque esos tallos se van colocando horizontal y vertical, hasta que cuando se seca se forma esto. Mire cómo es el proceso para que lo puedan ver mejor, porque es importante verlo. Mire, ese es el tallo de la planta del papiro cuando se corta. Se le quita la hoja de afuera, como cuando usted pela una caña. Luego en el paso 2 vemos que va partiéndose en lonjas y se coloca en un tarro como el que ustedes ven ahí de barro. Y luego se lleva esto que es como una especie de prensa con un colador, donde en el paso 4 es machacado con un martillo de madera y con una especie de tela por arriba para que se seque y filtre toda la humedad, porque lo que dañan estos manuscritos es la humedad. Luego es pulido, como se ve aquí en el punto número 5, hasta que ese material se pega y forma una especie como de cartón, y finalmente se escribe sobre él. Como ustedes pueden ver, los egipcios pues tienen miles de papiros que son hoy objetos de estudio, donde ellos dibujaban diferentes escenas o escribían sus tipos de escrituras, etcétera, etcétera. Los israelitas también comenzaron a escribir en hojas de papiro. Miren, ahí está
el puerto de Biblos. Lo que ustedes ven a la izquierda en azul es el mar Mediterráneo. Desde ese puerto eran transportados desde la ciudad, desde Siria, era llevado a ese puerto que está en el Líbano, y de ahí era llevado a todo el mundo. De ahí viene la palabra Biblia. Ese puerto todavía existe, mírenlo ahí. Así que si ustedes se animan un día de estos, vamos y lo visitamos. Creo que ni siquiera se necesita tener visa. Eso solamente es cuestión de juntar unos cuantos dólares. Ya lo saben, podemos ir al puerto de Biblos y ver dónde empezó todo. ¿Cómo se escribía sobre él, sobre ese material llamado papiro? Dice el apóstol Juan en 2 de Juan, versículo 12, tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel, o papiro es la palabra que él utiliza en griego, y tinta, o sea que se usaba el papiro y se usaba una tinta. Se escribía con esto que es como una especie de lapicero, eso se llama el cálamus, que es una caña cortada finamente con una punta, como cuando usted le saca una punta a un lápiz, y en un tintero se mojaba con una tinta hecha de un hollín, que es como un residuo que dejan ciertas plantas y también ciertos carburantes, que forma una tinta negra, se mezcla con otros elementos y con agua y forma una tinta con la cual se puede escribir sobre el papiro. Tercera de Juan, versículo 13, o capítulo 1, verso 13, como ustedes quieran. Tercera de Juan dice, tengo muchas cosas que decir, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Esa era la manera en que originalmente se hacían los manuscritos. Bueno, ya este texto lo vimos y vimos el cálamus y todo lo demás. Luego, con el paso del tiempo, apareció el pergamino, que era hecho con cuero de animales, especialmente con cuero de corderos. Entonces, ese animal se degollaba y esta persona que está aquí, que le llamaban el curtidor, extendía ese cuero, lo colocaba sobre 4 pedazos de madera en un trípode y lo pulía, lo iba puliendo hasta que el material se volvía suave, fácil de escribir sobre él, y era mucho más caro, pero también era mucho más duradero. Se llama pergamino porque se perfeccionó en la ciudad de Pérgamo, que ustedes hablamos de eso, de la iglesia en Pérgamo hace poco. Había un rey allí que quería hacer una biblioteca, los egipcios le prohibieron la exportación del papiro y él buscó un material hasta que encontró y dio con el pergamino. Pues el pergamino es un material más duradero y hombres como Pablo lo usaron en sus escritos. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:13, dice Pablo, cuando vengas, por favor, le dice a Timoteo, tráeme la capa, un capote que dejé en casa de Carpo, en Troas. También tráeme mis libros, especialmente los escritos en pergamino. O sea, esos son los de más valor. Allí Pablo habrá escrito la carta a los romanos, la carta a los efesios, y esas maravillosas cartas con las cuales hoy podemos edificarnos sobre el material de pergamino. ¿Y los originales? ¿Qué pasó con ellos? Tenemos esos originales, tenemos esas tablas que Moisés recibió de Dios, o lo que escribió en el libro con toda la ley, o lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro, o más atrás, lo que escribió Salomón, lo que escribió Jeremías. ¿Tenemos esos escritos originales? Lamentablemente no. Los papiros y también los pergaminos son materiales que con la humedad se dañan y se pudren. Entonces, ¿qué hacía Dios para que esto no afectara sus escrituras? Bueno, el original que usted ve arriba, que es el que le llaman autógrafo, no se refiere a lo que firma un pelotero o una gente famosa, sino que era al manuscrito original se le llamaba primeramente así, autógrafo. De eso el Señor ordenó que se hicieran siempre copias, muchas copias. Y de las copias se hicieron otras copias y de esas copias se hicieron otras copias más. Y usted dirá, y entonces ahora, ¿cómo sabemos quién dice la verdad? No es difícil. Simplemente se comparan las copias y usted puede ver que si hay 50 copias y 40 de ellas coinciden, pues nos damos cuenta que todas están de acuerdo con el manuscrito original. De tal forma que aunque se haya perdido el original, y en muchísimos casos hasta las copias, el contenido se preserva, como vamos a ver casi ya. ¿Quiénes eran los encargados de hacer esas copias? Primero ya vimos que Moisés pues escribió un libro, se habrá valido de algún secretario, pero luego surgieron estos hombres, los escribas, que eran personas que se especializaron en copiar
y en preservar los textos sagrados. Así que ellos siempre estaban haciendo copias de las copias para que cuando una se dañara, quedara la otra y el mensaje nunca se perdiera. Estos hombres comenzaron pues a escribir pues 1000 años antes de Cristo, más o menos. Y estos que están aquí, que son los masoretas, fueron sus herederos. Ya estos son personas que existieron casi 1500 años después de los anteriores, pero con las mismas tradiciones, con las mismas, con el mismo cuidado. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea del trabajo que hacían los escribas y los masoretas. Miren, por ejemplo, los masoretas, ellos escribieron lo que se llama el texto masorético. Los masoretas eran rabinos, maestros de la ley, escribas, estudiosos, que recopilaron, juntaron el llamado texto masorético. Hoy el texto masorético es el más usado para hacer las traducciones del Antiguo Testamento porque es un texto fiel. Así que los masoretas tuvieron cuidado hasta en los menores detalles de ortografía, pronunciación y dicción. Como los idiomas hebreo, griego, arameo no eran idiomas que tenían vocales, ellos tuvieron que, mediante un vasto sistema de signos de lectura, recuentos de palabras y notas interlineales y marginales colocadas alrededor del texto manuscrito, depuraron el texto, le dieron sentido, le dieron vocalización. Es un poquito más complicado de lo que le estoy diciendo, pero no quiero meterme por ahí. Simplemente estas personas se dedicaron y se consagraron solo a eso. Y para luego asegurar el predominio exclusivo de su trabajo, destruyeron todos los manuscritos antiguos. Es decir, cogieron todas esas copias que ustedes vieron de los originales, la compararon, vieron cuáles eran realmente conforme al original y las que no eran conforme al original las eliminaron. Salvo pocas excepciones, hoy no poseemos manuscritos llamados pre-masoréticos. O sea, antes de que ellos hicieran este trabajo, no tenemos manuscritos. Y ellos eran tan cuidadosos, mis hermanos, que contaban si en un texto había, si en un libro habían, por ejemplo, 3000 palabras, si les sobraba una palabra, ellos comenzaban a hacer un manuscrito nuevo. O sea, era una cosa con una calidad tremenda. Cuando iban a escribir el nombre de Dios, cambiaban de tinta. Y si se equivocaban aún en un acento, en una palabra, lo rompían todo y lo comenzaban de nuevo. Ese celo que Dios puso en esos hombres aseguró que su palabra fuese transmitida con una fidelidad increíble, tomando en cuenta que es una palabra que ha pasado de mano en mano y de siglo en siglo. Sin embargo, es una palabra fiel en la cual podemos hoy confiar y estar tranquilos. Los masoretas hicieron ese trabajo y hay una cosa más que le quiero añadir antes de pasar, que lo vamos a ver en nuestro próximo estudio, que fue unos manuscritos descubiertos en el año 1947. Es decir, eso hace 60, 70 años atrás, en Israel, en una montaña que se llama las montañas del Qur'án. Manuscritos antes de que los masoretas hicieran ese trabajo. Unos beduinos, una tribu llamada los esenios, escondió unos manuscritos, unas copias de libros allí en unas tinajas que se conservaron porque el desierto es muy seco y árido, en unas cuevas. Fueron descubiertos. Cuando lo destaparon había copia de todos los libros del Antiguo Testamento. Y cuando compararon el texto masorético con los descritos del Mar Muerto, los manuscritos del Mar Muerto, prácticamente no existe ninguna diferencia. O sea que ellos hicieron un trabajo fiel, confiable. ¿Y estos quiénes son? Bueno, tenemos una representación a la izquierda del profeta Jeremías y a la derecha de Baruch. ¿Quién era Baruch? Baruch era el escribiente de Jeremías. Jeremías les dictaba las palabras y Baruch las escribía. Es lo que se llamaba un amanuense, una persona a quien le dictaban. Entonces dice Jeremías 36:18, Baruch les explicó a un grupo de hombres que lo cuestionaron que Jeremías se lo había dictado, o sea, un manuscrito que ellos leyeron, Jeremías se lo había dictado palabra por palabra y él lo había escrito con tinta en el rollo. Es decir, lo que él me dijo, yo fui escribiéndolo ahí y ahora se lo mandé al rey. Sus funcionarios lo leyeron, se sorprendieron cuando lo vieron, no quisieron mostrárselo al rey, pero luego fueron y le dijeron al rey lo que el manuscrito decía y entonces el rey dijo así en Jeremías 36, y quiero que le presten mucha atención a esto, verso 21 en adelante. Entonces el rey, ¿verdad?, envió a Jehudi,
a buscar el rollo y este lo tomó de la cámara del escriba Elisama. El escriba, que era el que conservaba el rollo, porque era la persona que se había consagrado para preservar esas escrituras, él fue y se lo quitó de la mano en la cámara del escriba Elisama. Y Jehudi, que fue el mensajero, lo leyó al rey y a todos los oficiales que estaban junto al rey. Y el rey estaba sentado en la casa de invierno, era el mes 9 del año, y había un brasero encendido delante de él, porque hacía frío, ¿verdad? Y el verso 23 dice, y sucedía que después que Jehudi había leído 3 o 4 columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero, hasta terminar con todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. O sea, este hombre dijo, no me gusta lo que el Señor me mandó a escribir, no me gustan las palabras del profeta, así que lo corto y lo echo al fuego. Se darán cuenta que no fue ni el primero ni el último que intentó destruir la palabra de Dios, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y qué sucedió? Bueno, el verso 27 nos dice que entonces vino la palabra del Señor a Jeremías después que el rey había quemado el rollo y las palabras que Baruch había escrito al dictado de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras que antes había en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y a Joacim, rey de Judá, dirás, así dice el Señor, tú has quemado este rollo diciendo, porque has escrito en él que ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella a hombres y animales. O sea, no me gustó el mensaje, porque tú me estás diciendo que yo voy a caer en manos del rey de Babilonia, pues lo quemo y así el mensaje no va a llegar. Entonces el Señor le mandó decir, ahora será destruido. No habrá un descendiente de él en el trono y todo lo que había allí caerá sobre él. Decir que porque usted queme la palabra de Dios, porque la tape o porque no le guste, la palabra de Dios no dejará de ser palabra de Dios. Pero aún más, el Señor se asegurará de que su palabra sea preservada. Jeremías escribe en otro rollo todo lo que había en el primer rollo que quemó así. Y así lo hizo Jeremías. Si usted continúa leyendo en el capítulo 36, de manera que aunque el rey quemó la palabra de Dios, como quiera la voluntad de Dios se cumplió. Los babilonios, cuando llevaron cautivos a los judíos aproximadamente en el año 586 antes de Cristo, también quemaron el templo, saquearon todo lo que había y se cree que también se llevaron el arca donde estaba la ley, pero el Señor permitió que copias de esa ley se preservaran. Fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia, más de 1000 kilómetros, y allí vivieron por 70 años en cautiverio. Entre los que fueron llevados estuvo el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Daniel escribió su libro estando en Babilonia. Jeremías fue dejado en Jerusalén y terminó de escribir su libro, el libro del profeta Jeremías, estando en Jerusalén. Entonces, intentaron destruirlo, pero el Señor permitió que se preservara. Y ahora vamos a ver cómo se preservó en un momento. Luego, como 800 años después de todo esto, el Imperio Romano desató una persecución cruenta contra los cristianos. El 23 de febrero del año 303, ya de la era cristiana, el emperador Diocleciano publicó un edicto contra los cristianos. El decreto ordenaba la destrucción de las Biblias cristianas, los libros litúrgicos, o sea, los escritos de los llamados padres de la iglesia, y los lugares de culto en todo el imperio. Era hacia raer totalmente el cristianismo. Y prohibió a los cristianos reunirse a celebrar sus cultos. Ya ustedes saben, esto desató una cacería de perros. Murieron muchos siervos de Dios, personas que prefirieron morir antes que negar su fe. Y Diocleciano ordenó quemar todas las Biblias. ¿Y usted cree que pudo eliminarla? Claro que no pudo. Los cristianos ya sabían que ese peligro era inminente. ¿Y qué hicieron? Cuando venían sus persecutores, decían, entréguenme los libros, y le entregaban un rollo de cualquier otra cosa. Y preferían morir y no entregar sus libros. De manera que lo que quemó Diocleciano fue muchos manuscritos de otras cosas que ni se saben lo que eran. Pero la palabra de Dios se conservó.
a veces a precio de la sangre de muchos cristianos. Y lo interesante del caso es que el emperador que vino después de él, que fue Constantino, ustedes lo han oído mencionar, Constantino el Grande, aquí hay un busto de él, hizo una conversión al cristianismo, real o ficticia, eso no nos viene al caso ahora. El asunto fue que en el año 313 Constantino emitió el edicto de Milán, donde era un edicto de tolerancia religiosa. Todas las religiones podían operar libremente y no tenían que ser perseguidas. Pero luego hizo una conversión y se bautizó y asumió el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y oiga lo que hizo Constantino. Mientras Diocleciano trató de destruir las Biblias, Constantino pagó de las arcas del imperio 50 copias manuscritas de la Biblia. Le encargó al obispo Eusebio que él personalmente se encargara de esto. Y buscaron personal para hacer 50 copias que eran carísimas. Se estima hoy que eso hubiera costado millones de dólares. Y de ahí, de esas copias se piensa que salió el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Usted dirá, ¿y qué es eso? Bueno, que esas copias de esas Biblias son de las que se preservan. Hoy usted puede ir al Vaticano y usted va a encontrar allí un libro que probablemente fue mandado a hacer por Constantino con los libros del Antiguo Testamento principalmente y también con algunos del Nuevo, que se preserva. Claro, bajo cuidado, en un ambiente protegido para que no se deteriore. Estamos hablando del año 300 después de Cristo. Y también está el Códice Sinaítico, que está en otro museo. En el Museo de Londres hay muchos códex. Igualmente, los israelitas tienen en su poder lo que se descubrió en el año 1947, es decir, los manuscritos del Mar Muerto. ¿En cuáles idiomas se escribió la Biblia? Bueno, casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero esta lengua se perdió con el tiempo. ¿Cuándo? Bueno, cuando los babilonios conquistaron a Jerusalén en el año 586 a.C., impusieron su idioma, que era el arameo, tanto a los que habían llevado cautivos, como el caso del profeta Daniel, como el remanente que dejaron en Jerusalén, Judá, entre los que estaba el profeta Jeremías. Jeremías escribió su libro en hebreo, pero Daniel escribió su libro en hebreo y en arameo. Es en este periodo en que el hebreo deja de hablarse por la gente común y se afirma que solo los levitas y los sacerdotes conservaron su uso, de manera que hoy, al día de hoy, el hebreo original se perdió y el que se habla es una mezcla de hebreo y arameo o hebreo aramizado, que solamente se estima que lo hablan 22,000 personas en el mundo. Los judíos adoptaron el arameo como el idioma de ellos porque era el idioma que hablaban sus conquistadores, los babilonios. Y parte de los libros del Antiguo Testamento, como el del profeta Daniel y el profeta Ezequiel, tienen porciones del arameo. Por eso decimos que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, pero también un poco en arameo. ¿Y quién fue el hombre clave en todo eso? Ese señor que ustedes ven ahí, Esdras. ¿Quién era Esdras? Era sacerdote, escriba y profeta. Nació en el exilio, se crió en el exilio, pero luego, cuando el rey Darío, cuando cayó Babilonia, que dio la orden de que volviera, el que quisiera volver a su tierra volviera, Esdras dirigió una expedición de regreso. Y antes de eso, él se había dedicado y se había consagrado, como dicen estos textos, que yo les pido que por favor tomen nota de ellos. Porque Esdras fue un hombre clave en la preservación de la Biblia. Esdras era un maestro instruido en la ley del Señor, que el Señor Dios había dado a Israel, había dado por medio de Moisés y contaba con la ayuda del Señor. Era un maestro instruido en la ley. Eso nos dice Esdras 7:6 y el verso 10 dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. De manera que Esdras se convirtió en un personaje clave y las tradiciones judías establecen que Esdras fue el que reunió los libros sagrados del Antiguo Testamento, o sea, lo que se llama la Tanaj o el Antiguo Testamento sagrado hebreo, y lo tradujo entonces al arameo, porque ese ya era el idioma
que los judíos hablaban después del exilio. Hizo la primera traducción del Antiguo Testamento a un idioma que no era el hebreo. ¿Cuál fue? El arameo. Y eso facilitó otras cosas que vamos a ver ahora. Lideró a los escribas para hacer copias de la ley y de los libros sagrados para ser leídos cada sábado en las sinagogas. Esto creó la conciencia para preservación de la Biblia como ningún otro libro había sido preservado jamás. Porque como ellos se vieron allí, vieron que estaban perdiendo sus costumbres, su templo había sido destruido, entonces eso hizo que le cogieran amor a su Biblia. Y es en Babilonia donde se empieza a forjar la Biblia que hoy nosotros tenemos. Los judíos, antes negligentes en cuanto a las escrituras, ahora la miraban con reverencia. Y allí nació un nuevo celo en Babilonia por preservar lo que Dios le había dado. Y allí nació también la sinagoga, que era un lugar de reunión que en cierto modo sustituía al templo y que en vez de estar solo en Jerusalén podía esparcirse por todo el mundo. Y usted puede ver sinagoga en todas partes del mundo. Eso comenzó en Babilonia. Y luego de eso, en el año 331 aproximadamente antes de Cristo, apareció Alejandro Magno. ¿Por qué es importante Alejandro Magno? Porque fue un gran conquistador e impuso el griego como idioma universal. De manera que cuando Cristo vino al mundo, los judíos hablaban arameo y griego porque los griegos habían impuesto para ese tiempo ese idioma. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, que era el idioma de circulación universal ya para el tiempo de Cristo. Así que después del cautiverio los judíos leían las escrituras en idioma arameo, que pasó a ser de uso común, y cuando los griegos conquistaron el mundo, dirigidos por Alejandro Magno, impusieron el griego como idioma universal, pero los judíos lo adoptaron como un segundo idioma sin abandonar el arameo. Así que Jesús hablaba arameo y griego, y lo que le llaman el griego común o koiné, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento para todas las naciones. Así que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y el Nuevo Testamento en griego. Ya habiendo hecho Esdras la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento del hebreo al arameo, en el año 250 a.C., Ptolomeo IV, llamado Filadelfo, pidió a un sumo sacerdote en Jerusalén que le ayudara a traducir las escrituras del Antiguo Testamento del hebreo aramizado al griego para tenerla en su biblioteca en Alejandría, porque había una gran comunidad de judíos en Alejandría y había una demanda de que ellos pudieran leer la Biblia en su idioma. Y ahí fue que nace lo que se llaman la versión de los 70, traducida por 72 sabios de Israel. Esta era la versión, esa Biblia, la versión de los 70, era la que usaron Cristo y los apóstoles. Cuando Cristo iba a la sinagoga y abría el rollo de la ley, lo que estaba leyendo era la versión de los 70, la traducción del hebreo y el arameo al griego. Así que esta es la versión, la Septuaginta, que hoy usted la puede comprar. Esa traducción está en español, en todos los idiomas prácticamente. Ahora tiene que saber que fue una traducción solo del Antiguo Testamento y que fue hecha del hebreo y el arameo al griego, 250 años antes de Cristo. Y esa era la que Cristo leía, pero cuando Cristo vino y empezó a escribirse el Nuevo Testamento, entonces apareció este señor que por orden de un obispo llamado Dámaso, le pidió que tradujera del hebreo, del arameo y ahora el Nuevo Testamento del griego a otra lengua. ¿Cuál era la lengua que imperaba ya en este tiempo, en el año 400? El latín, que era la lengua de los romanos que conquistaron el mundo. Así que San Jerónimo, como le dicen, o Jerónimo, tradujo del hebreo, el arameo y el griego por primera vez la Biblia completa a un idioma que no era de los originales y se llamó la Vulgata Latina. La palabra Vulgata es porque era para el vulgo, para el común de la gente. Ahora todo el mundo podía leer la Biblia en su idioma. Lógicamente los idiomas no son estáticos y con el tiempo el latín también dejó de ser idioma de circulación universal. Entonces hubo necesidad de otras traducciones, pero la Iglesia Católica no quería que hubiese otras traducciones. Y hombres como John Wycliffe se atrevió a traducir la Biblia
de los originales, de la Vulgata Latina, del latín al inglés. ¿Y usted sabe qué? Le costó la vida. Lo mataron, y luego que lo mataron hicieron un concilio y dijeron que no era suficiente con matarlo, lo exhumaron y quemaron sus huesos y lo tiraron al río, como para decirle para que los otros no se atrevan. Eso sufrió ese hombre y muchos otros con él que le ayudaron por el atrevimiento de querer tener la Biblia en un idioma que pudiera entender. Eso sucedió, como ustedes pueden ver ahí, a través de más o menos el año 1354. Ya para el año 1434 aparece la imprenta, lo que le llaman la imprenta de caracteres móviles de Gutenberg, la imprenta de Gutenberg. Eso fue toda una revolución. La imprenta significó para ese tiempo lo que para nosotros ha significado la Internet. Fue toda una revolución. Fue la democratización del conocimiento. Un libro manuscrito era una cosa muy cara, muy lenta, muy costosa, muy difícil. Solo los ricos podían. Pero ahora se podían imprimir muchos libros. ¿Y qué usted cree que fue lo primero que se imprimió en la imprenta de Gutenberg? La Biblia. 250 ejemplares de la Biblia que hoy sobreviven algunos de ellos. Y una página, no la Biblia completa, una de esas Biblias impresas por Gutenberg cuestan hasta $60,000, una sola página. Imagínense cuánto costaría una Biblia completa. Es el documento más caro disponible hoy para comprarse. La Biblia de Gutenberg. Así que esto hizo que la Biblia pudiese ser llevada a la gente menos pudiente. Y eso despertó el inicio de lo que se llama la Reforma Protestante. Y hombres como William Tyndale tradujo el Nuevo Testamento y una parte del Antiguo Testamento en el año 1526 ya con la imprenta funcionando. ¿Qué pasó con Tyndale? También lo mataron. Lo mataron y lo quemaron para que no lo haga. Y este personaje que ustedes ven aquí, sí han oído hablar de él, de Martín Lutero, monje católico que se metió en una biblioteca a leer la Biblia y empezó a ver cosas que se estaban haciendo que no estaban bien. Así que en el año 1517, en octubre de 1517, inició lo que se llama la Reforma Protestante. Clavó en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis de Lutero y empezó a ser perseguido. Pero fue protegido por algunos alemanes y tradujo en su encierro, en su cuarentena, tradujo la Biblia, primero el Nuevo Testamento y luego la Biblia completa al alemán, la concluyó en el 1534 y la traducción de Martín Lutero de la Biblia, del hebreo y el griego al alemán, es considerada una obra de arte de la literatura alemana. Ahora los alemanes no tienen que oír una misa en latín, porque los obispos no quieren que le hablen en su idioma. Ahora la pueden leer en su propio idioma y eso trajo lógicamente una revolución, porque si la palabra de Dios es leída y es entendida, trae una revolución en nuestra vida. ¿Y qué decir de este? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Eran dos monjes católicos que estaban en un convento en San Benedicto y empezaron a sentir la inquietud y el influjo de la Reforma. Y Casiodoro de Reina se dispuso a traducir la Biblia, no de la Vulgata Latina, sino del hebreo y del griego al español. Ya habían porciones de la Biblia en español, había un Nuevo Testamento en español, pero él tradujo la Biblia completa del hebreo y el griego al español. Y aunque no terminó completa su obra en el año 1569, se publicó la Biblia del Oso, la versión de Casiodoro de Reina. 32 años después, en el 1602, Cipriano de Valera la revisó, la completó y hoy tenemos la más famosa versión de la Biblia en español, la Reina y Valera. 13 años de su vida tuvo que huir de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, Casiodoro de Reina, para que no lo mataran. Ese riesgo corrió ese hombre para traerte la Biblia a ti en tu vida. Y tú deberías estar agradecido de Dios y yo también. ¿Y esta quién es? Esta es Mary Jones. Nació en el año 1800 en Gales, en Inglaterra. Era una jovencita de 10 años que sus padres llevaban a la iglesia y no sabían leer, ni ella ni sus padres sabían leer. Y sintió
una gran atracción por lo que oía al pastor decir, por las historias, pero no sabía leer. Sus padres la inscribieron a la escuela a los 10 años y aprendió a leer rápido para poder leer la Biblia y entenderla, pero no tenía una Biblia y era muy costosa. Así que Mary Jones ahorró todo su dinero desde los 10 hasta los 16 años y caminó descalza, oiga bien, 45 kilómetros hasta el pueblo llamado de Bala. Llegó a la casa de un pastor llamado Thomas Charles para comprar una Biblia porque ella sabía que él vendía Biblia. Cuando ella llegó no había Biblias para ella. Ella había andado 45 kilómetros entre montañas y sitios pedregosos y tenía los pies hinchados porque quería leer la Biblia. Tenía sed del Dios vivo y de su bendita palabra y no podía. Y entonces el hombre, después que escuchó su historia, se conmovió e hizo las diligencias y le vendió 3 Biblias que hoy se conservan en diferentes museos. Por fin ella podía leer y aún más podía leer lo que ella quería, su Biblia. 6 años ahorrando centavo a centavo para tener lo suficiente para comprar una Biblia. Caminar 45 kilómetros a pie y descalza. Qué gran deseo. Entonces el pastor Thomas Charles hizo una reunión con un grupo de predicadores y dijo, si para Gales, ¿por qué no para todo el reino? O sea, si la Biblia puede llegar a la ciudad de Gales, ¿por qué no puede llegar a toda Inglaterra? Y si puede llegar a todo el reino, ¿por qué no a todo el mundo? Así que el 7 de marzo de 1804, en Londres, formaron lo que se llama la Sociedad Bíblica Británica e Internacional, hoy conocida como Sociedad Bíblica. Han impreso miles de millones o cientos de millones de Biblias y la han hecho llegar a más de 200 países en el mundo. Fueron los que inspiraron a que en el año 1816 en la ciudad de Nueva York, ya en América, se creara la Sociedad Bíblica Americana y hay otras, la Liga Bíblica y otras sociedades que solo se dedican a imprimir Biblia. La Biblia es el único libro en todo el mundo que tiene sociedades, ligas e imprentas que solo se dedican a eso, a imprimir Biblias. ¿No les parece maravilloso? ¿Y qué decir de la Biblia hoy? Estos datos son al 2017. Se habla de que había 7.099 lenguas y dialectos vivos en el mundo. Claro, muchos son dialectos y la más lo hablan pequeños grupos de personas, pero la gente se puede comunicar de 7.100 maneras distintas, señores. Y la Biblia ha sido completada y en ocasiones solo el Nuevo Testamento, una porción de ella, han sido traducidas a más de 3.300 idiomas y dialectos, más que cualquier otro libro en toda la historia de la humanidad. Ningún libro ha sido traducido tanto. Y el uso masivo de la tecnología ha hecho que el acceso a la Biblia no sea ya un asunto de unos pocos privilegiados, sino que es un gran % del planeta puede tenerla en su propio idioma. Hoy usted puede bajar en su celular casi cualquier traducción que usted quiera. Pero usted puede tener la medicina en su casa y estar enfermo porque no se la está bebiendo. Así que lo que vale es que la lea, que la aprecie, que le dé gracias a Dios. Todavía falta mucha gente que no tiene la Biblia en su idioma, aunque la tienen en dialectos parecidos y la pueden entender, pero ahora mismo se realiza un esfuerzo mundial, multimillonario, de gente que ha donado recursos para que eso llegue a todos los dialectos y a todos los idiomas del mundo. Y usted dirá, y entonces el que no tiene la Biblia y nunca la ha leído, bueno, Romanos 12 dice, 2:12 tiene la solución. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Así que al que mucho se le da, mucho se le demandará. El que nada sabe será juzgado, dice Romanos 2:16, de acuerdo a la ley de su conciencia. Pero usted y yo que sabemos lo que la Biblia dice, que la tenemos ahí disponible, vamos a ser juzgados por ella, como dice Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice Jesucristo, yo no le juzgo, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo.
Pero si me rechaza la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día final. La influencia de la Biblia es innegable. Según el libro Guinness de Récords, la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Solo en el año 2014, la Bible Society, la Sociedad Bíblica, reportó que distribuyó 34 millones de copias completas de la Biblia. Solo la Sociedad Bíblica. 34 millones de copias. Se estima que cada año se venden entre 25 y 50 millones de Biblias. Se venden y se distribuyen, se regalan. Y se estima que alrededor de 6.000 millones de Biblias han sido impresas y vendidas en toda la historia. Ningún otro libro se le compara. El que más cerca está ha vendido a cerca de 900.000 copias o 900.000 millones. La Biblia, 6.000 millones. 900 millones a 6.000 millones. Por lo menos 7 veces más. Es el libro más leído y sobre el cual más se ha escrito, sobre el cual más arte se ha inspirado de todos los tiempos. Es el libro que ha influido más en la sociedad, que ha inspirado más códigos de leyes, que ha transformado más vidas. Es el libro que usted debería dejar que guíe su vida. El hombre la criticará, Satanás la hará objeto de ataques para que usted no crea en ella y le dirá que en ella hay errores, pero créame cuando le digo que la palabra de Dios es fiel, es inenarrante, o sea, no comete errores, y como dice Primera de Pedro 2, 24 y 25, toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. Jesucristo dijo en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Déjate guiar de ella, porque ellas serán las que se abrirán en el día del juicio para juzgar. Que Dios te bendiga, y yo espero que este estudio de cómo te llegó la Biblia a tu mano te haga apreciarla más, leerla más y estudiarla con más diligencia. La paz de Dios sea contigo.